El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radiolex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Toda profesión tiene su lado oscuro y la ley no es la excepción. Para todos tus problemas legales está el abogado maldito, donde la justicia la ponemos para llevar. Comenzamos. Y pues bien, está con nosotros vía telefónica el licenciado José Alfonso Aparicio Velázquez. Él es licenciado, maestrando y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente labora en el INAI, es profesor de la Facultad de Derecho en la asignatura de Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo. Ha sido proyectista de acceso a la información y pues bueno, ha tenido una serie de participaciones en ponencias, en clases, conferencias. Es todo un experto en temas de transparencia. Y pues bueno, el día de hoy nos viene a platicar la relación que tiene con respecto a los sindicatos. Pepe, ¿estás en la línea? Así es, hola, mucho gusto a ustedes. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto. Pues aquí, además, ante todo es darle la bienvenida a todos los interescuchas, que ya se quedó la palabra adecuada a todos los que nos escuchan por internet. Y bueno, pues aquí estamos presentando a un perito en la materia, sobre todo en tema sindical. Y pues nada, Pepe, aquí saludándote, saludándote del licenciado José. Bueno, es que a todos le decimos Pepe, pero es licenciado José Aparicio. Como ya lo dijo el licenciado Ricardo, pues en efecto, él da la materia laboral, él es experto en materia laboral y sobre todo en materia sindical. Y es importante el tema de sindicatos porque, bueno, pues actualmente está habiendo un tema pues revolucionario con respecto a la legislación laboral y sobre todo en el tema de sindicatos, donde ya al trabajador se le da como la libertad de elegir todo esto de los sindicatos y así. Y bueno, pues ahora sí que la pregunta inicial, y creo que es la pregunta obligada, querido licenciado José, ¿qué es un sindicato? ¿No? Para empezar, ¿cuáles son los requisitos de hacer un sindicato? Con mucho gusto, Diego. Te escucho un poco lejos. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Correcto, bueno, pues qué gusto estar otra vez, les repito, entre colegas. Muchas gracias por la entrevista. Miren, el sindicato es una asociación permanente de trabajadores para la defensa de sus intereses. Este concepto en realidad es un concepto de la propia Ley Federal del Trabajo que se remonta incluso desde antes de la legislación del 70, que es la ley que actualmente nos rige, con reformas, pero es la ley vigente. Hubo una ley anterior que es la del 31 y ese concepto ya estaba. Y qué bueno que lo preguntan porque justo el tema que están abordando el día de hoy tiene mucho que ver con la idea de la defensa de los intereses de los trabajadores. Muchos se ha confundido que los sindicatos defienden los intereses de la clase obrera, y eso es cierto, pero antes y siempre sus intereses, los intereses de su gremio, y que muchas veces, eso se ignora a veces, puede haber intereses encontrados entre los propios sindicatos, de ahí los conflictos de titularidad. Ambos buscan la defensa de los intereses obreros, pero antes de su gremio. Para todo esto es muy necesario que exista democracia al interior y al exterior. Y ello solo se puede con reglas claras no solo en la legislación, sino en las prácticas laborales de las autoridades y de los propios actores, que son los trabajadores en individual, no solo en colectivo. Porque parte de la libertad sindical que mencionaba Diego, y que tiene mucho que ver con dos convenios colectivos fundamentales de la OIT, uno de libertad sindical y otro de negociación colectiva, y que dicen que el trabajador puede libremente formar parte de un sindicato, pero también no formar o dejar de formar parte.
y eso es muy importante para toda la discusión que ustedes están poniendo sobre la mesa. Ahora sí viendo el tema del sindicato, que es el sindicato, que dices, un gremio, una organización de trabajadores, ¿cuáles son los requisitos para que un trabajador pueda formar un sindicato, un grupo de trabajadores? Esa es una muy buena pregunta. Miren, vamos a tratar de resumirla en que deban ser mayores de 15 años, aunque la edad mínima laboral subió con la reforma constitucional de hace 2 años, me parece, se elevó la edad mínima laboral. La OIT tiene un rango de edad que es diferenciada en los países. México elevó la edad mínima. Bueno, con esa edad mínima pueden participar en la dirigencia de la vida sindical. Luego, tienen que ser mínimo 20 trabajadores. No hay un máximo, hay un mínimo que establece las reglas de la ley. Y no pueden ser trabajadores, eso se definió por vía de jurisprudencia, de confianza con los de base. Tienen que ser necesariamente de un tipo u de otro. Esas serían las principales características para formar un sindicato. Y déjenme darles un detalle más, como hace rato me extendí en la pregunta. El sindicato es y vive gracias a que se organizan los trabajadores, no por el reconocimiento del Estado, sino el mundo sindical, se dice mucho en la doctrina laboral, surge a partir de la organización de los trabajadores. Es una cuestión de hecho, no solo de derecho. El derecho reconoce ese hecho de organización. Por eso el registro de esos sindicatos no debe ser en ningún motivo o de ninguna forma debe interpretarse como un acto de constitución. Si la autoridad reconoce o no al sindicato, eso no lo hace sindicato, sino el que sea un sindicato organizado, per se ya lo hace sindicato. Lo que pasa es que para poder actuar y representar como sindicato a los trabajadores, necesitas del registro sindical. Y eso siempre ha sido la discusión en sexenios pasados, de que el verdadero control de los sindicatos estaba en el registro sindical. De ahí la importancia, otra vez, del tema que tocamos, de la transparencia sindical. Ahora bien, estamos en un país en donde la fuerza de aquellos que dan el empleo, en el momento en el cual advierten que un conjunto de personas se está organizando para formar un sindicato, pues desde luego que lo primero que intentan es disolverlo. ¿Qué tan fácil es en la realidad que un grupo de personas se puedan reunir y formar uno? Esa es una pregunta crucial, porque lo cierto es que en el mundo, no solo en México, las cifras indican que la tasa de sindicación, o sea, de personas que están afiliando a un sindicato o que están afiliadas, ha ido a la baja. En todo el mundo es una tendencia mundial. Hay otros fenómenos que hacen que no puedan organizarse los trabajadores y cada vez se hace más complejo eso. En México mismo es todavía más complejo porque aun cuando tenemos bastantes sindicatos, lo cierto es que ha bajado la forma de sindicalización. Por ejemplo, los constitucionales autónomos que se rigen por el apartado B del 123 como trabajadores al servicio del Estado, no cuentan con un sindicato, no hay uno solo. La CNDH intentó formar un sindicato, pero no lo logró, un grupo de trabajadores. Y en fin, no es fácil porque justamente, como bien indicas, hay una reticencia del empleador para sabotear los intentos de formar un sindicato. Y además, déjenme decirles un fenómeno que pasa en México. Los sindicatos que existen no son todos, pero la mayoría, me atrevería a decir el 80-90% de ellos, son sindicatos que surgen justo controlados por el empleador, designados por el empleador, para que cuando los trabajadores realmente quieran formar un sindicato, los empleadores de inmediato les dicen: lo siento, ya hay un sindicato que te representa y con el que tenemos el contrato colectivo. Lo cual hace más complejo la vida sindical. De ahí que veamos a los sindicatos como un efecto negativo. En realidad, los empleadores eligen a su sindicato justo para que los trabajadores no elijan un sindicato.
compran un sindicato y lo registran, aunque los trabajadores ni siquiera conozcan que cuentan ya en su dependencia con un sindicato. A eso se le ha conocido como contratación colectiva de protección, los contratos famosos protección, que justo ahora, y eso me parece muy positivo de la reforma laboral de este año, se busca combatir con las nuevas reglas laborales que se pusieron en la reforma laboral. En redes sociales, Angie Cilia comenta que se puede decir entonces que en México hay una larga vida para los sindicatos. ¿Tú qué opinas? Es muy buena pregunta. Muchos saludos, Angie. Pues yo diría que tenemos un reto muy grande. Los sindicatos hay que entender que son la única manera eficaz para defender el trabajo digno, el trabajo con condiciones decorosas, porque antes se creía que por tener un trabajo se tenía ya un nivel de vida mejor que quien no lo tenía. Pero ahora se ha descubierto que hay trabajo precario, que hay trabajo mal pagado, hay trabajo que incluso si no te dan seguridad social, pero te dan un mejor salario, a veces es mejor que uno que te dan seguridad social. Es decir, han cambiado las circunstancias del mercado laboral. Ahora, yo diría que lo idóneo sería luchar por el sindicalismo con las nuevas condiciones, con las nuevas tecnologías, en fin, pero lo cierto es que la tendencia parece que no es que estén en vías de extinción, pero sí sufren un gran reto para poderse constituir. Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo muy claro. El Uber, las plataformas como Uber, a esto se llama uberización, no solo a Uber, sino Cabify, todas las plataformas que existen de servicios de transporte, pero también por ejemplo, uno puede pedir en una aplicación una trabajadora doméstica que vaya y limpie solo por un día tu hogar y uno le paga en la plataforma por dinero, una tintorería, en fin, Airbnb, en fin, una serie de plataformas de diversos servicios, y lo que hacen justo las plataformas es indicar que quien trabaja en esas plataformas es un socio, a eso le han llamado economía colaborativa, es un socio de la empresa, cuando en realidad quien decide sobre esas actividades, sobre el tiempo y sobre el dinero y sobre los costos y sobre la negociación es la plataforma, aun cuando pongan elementos propios del trabajo como su coche, como su moto, como su bicicleta, pero en realidad están bajo mando y dirección de alguien más, que es el elemento distintivo del mundo del trabajo. Ese tipo de nuevas tecnologías han hecho complejo que los trabajadores se organicen para exigir derechos laborales. Y esos empleadores han excluido la posibilidad de tener condiciones dignas, seguridad social, que se les paguen riesgos de trabajo, bajo la idea de que son trabajos autónomos, aun cuando en realidad tienen una subordinación que se puede acreditar. Es decir, las nuevas tecnologías están haciendo más precario el trabajo sin que nos demos cuenta y están haciendo menos posible que los trabajadores se organicen. Por eso, contrario a la opinión de Angie Cilia, yo diría que es más complicado que los empleadores, que los trabajadores se puedan organizar de manera libre, pero es justo lo que deberíamos de luchar para tener condiciones dignas de trabajo. Yo tengo otra pregunta, querido licenciado. En materia de requisitos, la gente tiene que ir, o sea, se organizan los trabajadores. Ves que hay varios sindicatos, generalmente te dicen vente al mío, yo te doy el respaldo, etcétera, ¿no? De repente se empiezan a organizar y parecen varios sindicatos que quieren absorber ese grupo de trabajadores. Supongo que para fortalecer más su gremio. Pero en este caso, este grupo de personas que quieran organizarse, ¿cuáles serían los requisitos para ellos hacer un sindicato entre ellos? ¿Ante dónde tienen que ir? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Tienen que llegar a algún formato, etcétera? Con mucho gusto voy a tratar de ser muy sintético porque el procedimiento del registro no es que sea complejo, pero es largo. Miren, muy sencillo. En la explicación no quiere decir que en la práctica lo sea ya ejercerlo. Se tienen que constituir mínimo 20 trabajadores de una misma empresa, industria, rama, actividad, y buscar
el producto no sirve de nada ser un sindicato si no se buscan mejores condiciones de trabajo. En realidad uno se organiza para buscar mejores condiciones de trabajo. Entonces, una vez que uno se organiza, se registra antes las reglas antes de la reforma laboral, porque eso va a cambiar cuando se implemente la reforma laboral, que ya se aprobó, pero para que se implemente hay un transitorio que todavía va a tardar 4 años. Actualmente las reglas laborales son complejas, déjenme decírselas de la siguiente manera. Para sindicatos federales, es decir, empresas federales del apartado A, hablamos de los trabajadores al servicio de particulares, no del Estado, tienen un tratamiento específico. Y los trabajadores al servicio del Estado tienen otras reglas específicas. Hablemos de los trabajadores al servicio de particulares, de privados. Esos trabajadores se organizan, si son federales, se registran ante la Secretaría del Trabajo. Y su registro, una vez que se hace, se les da una constancia con la cual ya pueden actuar y representar. Eso se lo estoy haciendo un gran resumen. Claro, hay plazos, en fin. La autoridad a veces se puede tardar, decir que no cumples con los requisitos del registro, en fin. Pero déjenme hacerles una acotación adicional. Si en la empresa ya hay un sindicato, no quiere decir que no se puedan constituir más sindicatos. Lo que sucede es que el sindicato que tenga la mayoría de trabajadores será el que tenga la titularidad del contrato colectivo de trabajo, que es el documento donde se establecen las condiciones de trabajo pactadas entre el sindicato y los trabajadores. Entonces, quien puede negociar esas condiciones es el sindicato mayoritario. Para esos conflictos de mayoría, hay un conflicto en la ley del trabajo que se llama conflicto de titularidad. Y es un procedimiento en que se sigue para ver quién tiene la titularidad. Y hay pruebas muy especiales como el recuento, es decir, eso que conocemos en la democracia en general, que es volver a contar los votos, o el balotaje que conocemos en democracia, que es una segunda vuelta, es algo similar, porque uno vuelve a contar para verificar quién realmente tiene la mayoría de trabajadores y quién puede ser entonces el que negocie las condiciones de trabajo. Eso es un poco complejo. Como ven, ya hay muchas reglas que les he dicho. Y luego, para nivel local, los sindicatos no se registran ante la Secretaría, sino se registran ante la Junta local respectiva. Entonces, así está actualmente el registro sindical. Esto va a cambiar, permítanme anunciarlo desde ya, porque no sé si sea de su interés hablar de la reforma un poco, pero la reforma que se aprobó en mayo de este año, el 1 de mayo, justo el Día del Trabajo, esa reforma publicada ese día establece que se va a crear un nuevo centro de conciliación, pero también que será de registro de los contratos colectivos y de los sindicatos. Y ese centro lo va a elegir el Senado por una terna que presente el presidente de la República y va a ser un organismo descentralizado. Para que vean que el tema es un poco más complejo de lo que parece. Claro. Tú comentabas hace un momento que bien puede tener una empresa un sindicato y que muchas de las veces el empleador no tiene miedo o no tiene una situación adversa con respecto a ese sindicato. ¿Por qué? Porque él prácticamente también participa, ¿no? En ello. En una mala práctica controla a los sindicatos y los elige. Los trabajadores les pasa de noche y les dicen, ya tienes un sindicato, y a sus espaldas el empleador lo elige. Exacto. Y justo ahí, ¿se tiene identificado cuándo sucede este tipo de prácticas? Sí, les voy a decir el absurdo que descubrió un investigador de la UNAM en un estudio ya viejo. Resulta que es muy claro los sindicatos que son los sindicatos protección, porque cuando uno llega al registro sindical y ve su contrato colectivo, se da cuenta que incluso había sindicatos que tenían el salario mínimo como salario pactado entre el sindicato y el empleador, cuando de lo que se trata
es que un contrato colectivo eleve las condiciones de la ley. Pues entonces sería absurdo que tú tengas un sindicato para que nada más te registren con el salario mínimo. Claro, claro. Y resulta que eso era la mayoría de contratos colectivos. Y luego había contratos colectivos registrados que no se habían revisado en años. Y eso provocaba, pues claramente, se observaba que pues eran sindicatos simulados, que no eran sindicatos reales que negociaban condiciones mejores para su empresa. Yo quisiera decirles, no, muchos empleadores, sobre todo en México, en el mundo eso ha cambiado, pero en México le temen a los sindicatos por la idea de que pueden acabar con la empresa o que pueden sobrepasar los valores de la empresa y exigir más, pero en realidad esta cultura que a veces tenemos equivocada de regatear el dinero, sobre todo de los empresarios, habría que pensar que tiene que ver hasta con la productividad. Eso está muy estudiado. Un trabajador con buenas condiciones produce más y genera más ganancias para la empresa que un trabajador precario. Y eso parece mucho de las sociedades de Latinoamérica, que contrasta con otras empresas, incluso europeas, que tienen jornadas más cortas, que hacen home office, que reducen las horas exhaustivas de trabajo, en fin. Eso es justamente una cuestión de visión incluso del empleador, no necesariamente del trabajador. Generar y dejar libertad para que los trabajadores se organicen, creen sus sindicatos sin que sean sindicatos simulados y negocien condiciones de trabajo. Eso es muy beneficioso para ambos. Y los abusos de ambas partes, porque también los hay, de sindicatos y de empleadores, pues que se moderen con buenas reglas en un país. De hecho, déjenme decirles algo, la reforma laboral sí la promulgó López Obrador, que se dice un gobierno de izquierda, pero fue una condición que le impuso el gobierno de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, en el OI-TEMEC, justo para poder generar condiciones digamos, de legalidad o de certeza para las empresas extranjeras. Decir, oye, tú tienes reglas sólidas. Y esas reglas justo fue que hubiera sindicatos libres. Fíjense qué contradictorio. Los tratados de libre comercio nos impusieron una regla que al final beneficia a los trabajadores nacionales. Claro, claro que lo es. José, vamos a tener que realizar un corte, sin antes comentarte lo que nos dice Angie Cilia en redes sociales. Dice, claro, las tecnologías y nuevos esquemas colaborativos no deberían significar menos condiciones para los trabajadores y ello deben tomarlo en cuenta los empleadores. El trabajo debe seguir dignificándose. Estoy totalmente de acuerdo con el maestro Aparicio. Totalmente de acuerdo. Pepe, pues bueno, nos vamos a un corte. Perfecto. Regresamos. Estás escuchando a La Justicia para Llevar. En un momento continuamos. Si necesitas asesoría jurídica, recuerda escuchar Cultura Jurídica. Todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde. Que no descansa. Que se autoexige. Seres con coraje. Que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen. Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse. Pero no lo van a hacer. Porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Las cosas que emergen deben ser reconocidas. Y lo mejor sobre música, cine y cultura te lo presentamos en Ruta Emergente. Ruta Emergente. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México, Facultad Judicial de Derecho Tributario.
la técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3:30 de la tarde. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT, Radio Lex. Estás escuchando a La justicia para llevar. Estamos de vuelta. Pues bien, estamos de vuelta aquí en El Abogado Maldito, una justicia para llevar. Y pues nada, estamos platicando con respecto a sindicato y transparencia y justo en este tema. José, dinos, ¿qué onda con la transparencia sindical? Cómo no, con mucho gusto, Ricardo. Mira, yo puedo explicar la transparencia sindical de muchas maneras, pero permítanme decirlo de forma breve. La transparencia sindical es un concepto un poco inespecífico porque puede referir a muchas cosas, a rendición de cuentas, a que los sindicatos no sean opacos o oscuros. Y eso siempre lleva a relacionar el tema de corrupción en los sindicatos. Justamente lo que se ha dicho es que en una democracia un elemento sustancial es la transparencia. Y los sindicatos que quieran ser democráticos, pues obviamente también tendrán que ser transparentes, como sucede en las reglas en general. Justo los sindicatos con este elemento de transparencia pueden generar mayor representatividad con sus trabajadores. Es una forma de legitimarse frente a la sociedad también y de hacer más claras sus luchas frente a la sociedad que tiene un alto índice de percepción de corrupción frente a los sindicatos. Los partidos políticos y los sindicatos en las cifras de percepción están hasta arriba, de percepción negativa de corrupción. Entonces, esto puede ser muy positivo. Y déjenme anunciarles, en la Constitución, en el 2014, se generó una reforma al Sexto Constitucional en que se agregó como sujetos obligados de transparencia a los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos. Eso transformó radicalmente el mundo laboral, porque entonces, ahora sí, los sindicatos tienen la obligación de transparentar el uso de los recursos públicos que se les destina. Y no crean que solamente son los sindicatos del sector público, también hay algunos sindicatos del sector privado que reciben y ejercen recursos públicos. Y luego, una reforma a la Ley General de Transparencia, en su creación, se establecieron obligaciones específicas para las autoridades laborales de hacer público una serie de requisitos respecto de los sindicatos, el contrato colectivo, el padrón de afiliados, en fin, una serie de información relativa a los sindicatos. La Ley Federal del Trabajo, por otra parte, en el año 2012, integró también una parte, con esa famosa reforma de Calderón, que fue muy criticada, pero en lo de la transparencia sí agregó que debería haber rendición de cuentas de los sindicatos frente a sus agremiados. Y eso creó ya un nuevo concepto al que le llamamos transparencia sindical. Y ahora los académicos, en fin, la doctrina moderna, actual, en México, lo ha clasificado como dos tipos de transparencia sindical. Una al interior del sindicato que tienen los trabajadores frente a sus sindicatos o el sindicato frente a sus agremiados,
Y la segunda, la externa o la exógena, que es el sindicato frente al público en general, frente a los recursos públicos que le destina el Estado, debe hacerse público. Pero también respecto al padrón de afiliados, etcétera, contratos colectivos de trabajo y todas estas circunstancias deben hacerse públicas. El tema no es sencillo porque, por un lado, es un elemento que exige cualquier sociedad democrática, hacer público la vida de actores públicos como son los sindicatos. Pero por otro lado, por ejemplo, la afiliación sindical. Ha habido una discusión muy grande porque hay una ley, no sé si lo sepan, en México, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Establece en su artículo 3 que la afiliación sindical es un dato personal sensible. Y por otro lado, la Ley de Transparencia, la Ley General, establece que es una obligación de las autoridades laborales, registrales, hacer público el padrón de afiliados. Y eso ha generado pues toda una tensión de derechos. Ha habido algunos asuntos que ha resuelto el INAI y en que la única posición disidente a que se haga público el padrón de afiliados, que no la otra información, es de la doctora Cursain, que es comisionada aquí en el INAI, y su voto disidente ha sido muy expreso en decir que pues se debe ponderar dos derechos, el de protección de datos personales que tienen todas las personas y frente al de acceso a la información. Imagínense ustedes, llegan a una empresa, piden trabajo y antes revisan si ustedes estuvieron en un sindicato y eso puede ser motivo de discriminación. Es decir, no todo está tan definido. Pero por otro lado también hay beneficios que se ganan con su transparencia. En esas andamos y pues en México apenas están definiendo estos derechos. Por ahora son públicos porque así lo establece la ley y así lo ha definido el INAI en sus resoluciones por mayoría. Pero igualmente eso podrá irse delineando poco a poco, igual otro tipo de información. Por otro lado también muchos sindicatos, sobre todo los sindicatos corporativos, los que más se han señalado con los sindicatos protección, pues también se han, digamos, inconformado, pero por razones diferentes, no por el tema de discriminación, justo porque dicen que atenta contra la libertad sindical del sindicato, no del individuo, que es la posibilidad de que el sindicato decida libremente si hace público o no su información. Pero la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya ha establecido que el hecho de que en la ley se establezcan condiciones mínimas para los sindicatos no necesariamente violenta su libertad sindical. Por ejemplo, ahora en la reforma laboral se estableció que debían de tener una cuota de género para la dirigencia sindical, lo cual parece bien porque vean ustedes cuántos líderes hombres hay y cuántas líderes mujeres hay, y eso no violenta su libertad sindical. Pero así de complejo está el tema y justamente el INAI tiene un área especializada de sindicatos, pero también de datos personales. Los sindicatos, déjenme decirles la última cuestión que yo destacaría, son sujetos de la ley de transparencia, pero respecto de datos, hay una ley de datos en posesión de autoridades que no son sujetos de la ley de datos en posesión de particulares. Es decir, es el único sujeto diferenciado que le aplican dos tipos de leyes, una del sector público y otra del sector privado. Así es. La de entes obligados, ¿no? Exactamente. Ok. Yo tengo otra duda, maestro. Con respecto a la estructura sindical actual, dices sindicatos corporativos o sindicatos de protección, ¿qué te refieres con eso? Justo lo explicaba creo que en el bloque pasado. Los sindicatos protección es un concepto que se ha hecho para denominar a los sindicatos que no son elegidos por sus trabajadores, sino que son electos por el patrón justo para simular que la empresa tiene un sindicato, pero en realidad pues el patrón lo controla.
Y eso pasa no solo en el sector privado, también en el Estado. El Estado muchas veces elige a los líderes sindicales, que no es cierto que lo elijan los trabajadores de la dependencia o organismo del gobierno. Y es una forma, justo les decía, para simular y generar la imposibilidad de que haya sindicatos auténticos en la empresa o en el organismo. Decir, ya tienen un sindicato y pues ya ni modo, ya tenemos un contrato colectivo. Si quieren organizarse tendrán que ganar la titularidad y eso, digamos, entorpece la posibilidad de que haya sindicatos auténticos. Y por lo que hace a los trabajadores, ellos tienen derechos con respecto a decidir dónde se van sus recursos. Digo, cada trabajador tiene que dar una cuota sindical, estoy en el enterado. Exactamente, es muy buena pregunta, porque fíjate, respecto a las cuotas sindicales, eso no es información que sea pública para el público en general, porque supuestamente es el dinero que dan los agremiados para su sindicato y con lo que sobrevive en su mayoría los sindicatos. Hubo una contradicción de tesis que llegó hasta la Corte, obviamente pues las contradicciones de tesis las resuelve solo la Corte, que fue la 333/2009, y ahí fue un caso del sindicato petrolero de Pemex. Se estableció que las cuotas sindicales es un derecho de los agremiados frente su conocimiento del uso y destino frente al sindicato, pero no es un tema que deba hacerse público, para las personas que no sean agremiadas. Entonces, a eso nos referíamos con transparencia interna o endógena, aquella información que solo es pública, pero para los agremiados. Y hay mecanismos de rendición de cuentas internos en la ley. Lo que pasa es que son muy imperfectos porque uno pide a su sindicato y necesariamente si es un sindicato que no nos representa, pues muy probablemente ese sindicato, con saber nuestro nombre y que estamos preguntando, pues nos va a perseguir, nos va a recriminar por hacer esas actividades, y no hay un mecanismo eficaz. Te dice la ley que puedes impugnarlo incluso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero eso no tiene una sanción. Incluso no hay una sanción de extinción de un sindicato por no rendir cuentas. La ley es muy clara que no puede extinguirse un sindicato por ningún motivo, por inquisición judicial no es posible. Y eso hace pues más difícil la rendición al interior de los sindicatos. Por eso, lo idóneo es que haya sindicatos que verdaderamente representen a sus trabajadores y pues todo lo demás se da por añadidura. La transparencia externa es una forma de combatir justamente la corrupción al interior o la falta de representatividad, porque el público en general dice, oye, este sindicato tiene pocas condiciones, y hace que los propios trabajadores se organicen para formar un sindicato auténtico. Debo decirles, hace unos años, muchos trabajadores ni siquiera conocían que tenían un contrato colectivo, y cuando querían saberlo, la autoridad se los negaba. Su propio contrato de trabajo colectivo. Y eso pues era incluso en detrimento hasta de las demandas laborales, porque si uno tiene una mejor condición, aunque sea una demanda individual, podía demandar ciertas prestaciones que se habían pactado vía contrato colectivo de trabajo. Pepe, vamos a tener que hacer un corte y regresando seguimos acotando el tema. Con mucho gusto. Regresamos. Estás escuchando a La Justicia para Llevar. En un momento continuamos. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad.
¿Estás interesado en todo lo que gira en torno a las leyes? Prepárate para escuchar Viernes Jurídico, un espacio para mantenerse al tanto de la actualidad jurídica, todos los viernes a la 1:30 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México, Facultad Judicial de Derecho Tributario, la técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas música fuera de lo convencional, no te pierdas Sonido Libre. Todos los viernes a las 11:30 de la mañana. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando a La Justicia para Llevar. Estamos de vuelta. Pues bien, estamos de vuelta aquí en El Abogado Maldito, una justicia para llevar. Pepe, ¿estás en la línea todavía? Así es, aquí estamos. Perfecto. A ver, en esta situación y de lo que tú has tenido oportunidad de tenerlo cerca, ¿cuáles han sido las situaciones que tú has podido ver y verificar que se está dando en la realidad con respecto a la transparencia y al sindicalismo y la fama que tiene el sindicalismo en México? Esta pregunta sí que es del abogado maldito, porque la realidad supera la ficción. Miren, por supuesto yo estoy hablando no como funcionario, sino como académico y como persona interesada en el tema. Pero puedo darles algunos casos. Por ejemplo, muchos ha pedido respecto a cuotas sindicales. Hay muchos casos que llegan al INAI por temas de cuotas sindicales. No sé si conozcan muy bien el procedimiento de transparencia, pero para su público se los platico. Uno asiste al sujeto obligado, en este caso al sindicato, y le solicita la información que es de tu interés. Y la inconformidad con la respuesta que dé el sindicato se impugna, si es un sindicato federal, ante el INAI. Y si es de un sindicato local, se impugna ante los institutos de transparencia locales. Entonces el INAI, como verán, conoce de sindicatos federales que reciban y ejerzan recursos públicos, no de cualquier sindicato. Y se ha pedido, por ejemplo, las cuotas sindicales. Lo que sucede es que a veces no se entregaban las cuotas sindicales a los trabajadores y había un conflicto muy interesante, que era las cuotas sindicales, si bien es el dinero que dan los trabajadores a su sindicato, ese dinero lo recaba el empleador. Y así lo pactan en muchos contratos colectivos. Entonces le dicen al patrón o empleador, oye, tú al momento de dar la nómina, descuéntales a los trabajadores agremiados el dinero de cuotas sindicales. Y, por ejemplo, si se trata de autoridades, esas autoridades, teóricamente, al ser también sujetas de transparencia, deberían de transparentar toda la información que está en su poder. Entonces, a veces lo piden al sindicato y el sindicato dice, no, pues eso es una información que no es pública. Y a veces lo piden a la autoridad, y la autoridad a veces las ha dado, a veces no. Les repito, como les dije en el bloque pasado, llegó a la Corte un caso de Pemex justo de cuotas sindicales, que es la contradicción de tesis 333/2009, en que se estableció que las cuotas sindicales no eran sujetas de transparencia para el público en general. Pero para que vean, era un caso complejo, a veces lo daban, a veces no, a veces la autoridad sí, en fin.
Y luego otro de los temas muy interesantes es el tema de datos personales en posesión de particulares. A veces solicitan, y también son casos muy recurrentes, los famosos derechos ARCO, que son acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entonces, al sindicato le han pedido la cancelación de su información, pero hay causales de excepción a la cancelación. Por ejemplo, que yo por ley tenga la obligación de mantener tus datos para el cumplimiento de ciertas obligaciones de la ley. Por ejemplo, términos fiscales, o por ejemplo, cuando se termina la relación de trabajo, el empleador debe guardar la información del trabajador durante un periodo hasta para acreditarlo en una posible demanda laboral respecto al cumplimiento de sus obligaciones. Y muchos trabajadores lo usan como estrategia para decir, sí, era parte de la empresa que estaba afiliado a un sindicato, o tan estaba afiliado a un sindicato que pagué mis cuotas sindicales. En fin, puede usarse para muchos y múltiples razones, pero eso es el acceso, y la cancelación muchas veces los sindicatos pueden llegarla a negar. De esto todavía hay mucha ignorancia y poco ejercicio de los derechos ARCO. Todavía no crean que es algo muy tratado, pero por ejemplo, déjenme decirles, en España hay convenios colectivos que ya establecen el tratamiento de datos personales por negociación colectiva. O sea, el sindicato negocia con el patrón cómo tratar los datos personales. No sé si ustedes sepan, pero muchas empresas pues usan datos biométricos desde hasta el iris, empresas muy especializadas de algo, hasta pasarles un escáner, por ejemplo, empresas de oro, que tratan con oro, y todos los trabajadores que entran y salen, les pasan un escáner con un filtraje muy grande, que incluso hay legislación en el mundo si se puede llegar a ver, por ejemplo, los genitales o no de una persona, hasta qué punto puede llegar el escáner, hasta lo que conocemos como el registro de la huella digital, que es un biométrico, el uso de la videovigilancia de una cámara, si una cámara puede estar en el baño o es excesivo, si uno puede monitorear o no la computadora del trabajador. Les platico un último caso, por supuesto no lo hemos resuelto en el INAI, pero es un caso muy interesante que se ha dado en España, y en Bélgica y en Argentina. Y hay un caso por ejemplo, el de la Unión Europea, que se conoce como Barbulescu, que así era el nombre del trabajador, usa la computadora para fines diferentes a los de la empresa. Y el empleador se da cuenta y por esa razón lo despide. Pero la circunstancia era que el trabajador estaba viendo pornografía. Okay. Ese era el fin distinto de la empresa. Y estaba guardando las imágenes en una carpeta que decía personal. Y la empresa tenía una política que la computadora podía monitorearse, y lo que no quería que se viera que fuera personal del trabajador, se pusiera en una carpeta que dijera confidencial. Okay. Y como la empresa dice personal pero no confidencial, yo podía ver la carpeta, y al ver que esa carpeta tenía información que no era de la empresa, había un uso indebido de la computadora de la empresa, y por tanto se le despidió. El caso llegó hasta la Unión Europea, y la Unión Europea, que tiene su sistema regional de protección de derechos humanos, dijo que era un despido injustificado, que con independencia de eso, aun cuando la computadora fuera de la empresa, había un monitoreo indebido del trabajador. Hay otro caso en Argentina en el que un trabajador envió un correo electrónico llamando a votar por un candidato en su país, y lo despiden por hacer proselitismo en su empresa. Lo mandó a todos los compañeros de trabajo. Pues igual la corte del país resolvió que era un despido injustificado, que había libertad de expresión no solo al exterior, sino también al interior de la empresa, que no se le podía perseguir por la expresión de sus ideas. Como ven, es un tema muy complejo. Ahora los laboralistas están desconcertados porque
sobre todo los laboralistas viejos que siempre han hablado de los mismos temas, porque como ven ahora hablamos de privacidad y de otros derechos, el derecho a la imagen, en fin, que no eran derechos propios del derecho del trabajo, y a eso le han llamado como derechos laborales inespecíficos. Y pues como ustedes saben y lo han platicado, veo en sus otros programas, que yo soy seguidor de ustedes, Gracias. Los derechos ahora están más agrupados. Ahora para argumentar un derecho se requieren mayores argumentos que los propios de la materia. Sí estamos especializados, pero también estamos integrados en un sistema de derechos. Y en fin, pues en esas estamos con el tema de derechos de la privacidad del trabajador. Trabajadores, ciudadanía laboral se le ha llamado, que es no deja de ser un ciudadano, aunque esté en el mundo del trabajo. Por ejemplo, contestar su WhatsApp, que quita tiempo del trabajo útil, pero pues hasta qué punto se le puede restringir. O al revés, el tiempo fuera de la empresa le han llamado desconexión laboral. Cuando el empleador te manda un mail o tu WhatsApp cuando tú ya no estás en tu trabajo, es una y si le contestas o si le respondes, pues es una extensión de la jornada de trabajo. En fin, todos estos dilemas ahora se están dando con las nuevas tecnologías y con un mundo que está cambiando. Por eso los argumentos deben ser diferentes, y es un poco lo que se ha criticado a la nueva ley. La reforma laboral de este año no contempló las nuevas tecnologías, estos nuevos fenómenos no los contempló, y parece que en realidad es el fenómeno del trabajo del futuro. Ni en el Plan Nacional de Desarrollo viene nada de relacionado a la tecnología, no te apures, Pepe. Ahora bien, perdón, licenciado, y perdón, maestro, mira, pues precisamente viendo que los abogados tendríamos que estar pues viendo diferentes materias, no solamente el tema de la especialización, es decir, uno puede ser especialista en derecho, por ejemplo, nosotros derecho del deporte o derecho laboral, etcétera, pues te das cuenta que son conglomerado de estudios jurídicos que al final ya tienes que argumentarlos en el área en el que te estás desempeñando. Y es por eso que la Facultad Judicial de Derecho Tributario pues pone la licenciatura en Derecho y Contaduría en los turnos matutino, vespertino y sabatino, y cuenta con las maestrías de Derecho Tributario, Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Penal Adversarial en la modalidad sabatina, mixta de lunes, miércoles y viernes, y en septiembre se inicia lo que es la maestría en Derecho Familiar con especialidad en Justicia Penal para Adolescentes, modalidad sabatina, mixta, lunes, miércoles y viernes. Pepe, hemos llegado a la parte final del programa y pues bueno, queremos darte también ahí la palabra para que mandes saludos, tus redes sociales, donde te podemos encontrar, todo lo que gustes decir en estos pequeños minutos. No, pues antes que nada, muchas gracias una vez más por la invitación en un programa tan ya posicionado en las redes sociales, y con mucho gusto me pueden encontrar en Twitter como José, ahí se me fue, creo que estoy como Pepe Poncho, pero José Okay. Alfonso A.V. José Alfonso A.V. Ok, perfecto. Y en Facebook como José Alfonso Aparicio, con mucho gusto. Y tienes una página, ¿no?, de internet donde te pueden localizar y Pues eso. sí, además en la página, qué bárbaro. www.alfonsoaparicio.mx. Para todos los temas relacionados en materia laboral y Con transparencia mucho gusto. sindical, ¿verdad? Estamos a la orden, sí. Pues Con muchas- total transparencia. Y queremos también tenerte en próximos programas, Pepe. Pues muchas gracias por la invitación y por la iniciativa de tratar temas jurídicos. Eso está muy bien, porque lo jurídico no debe verse como algo ajeno a las coyunturas nacionales. Así es. Justamente ahora me están entrevistando cuando está terminando el informe de gobierno, y creo que tenemos que tener una participación como jóvenes y como abogados, como una sociedad crítica que necesita empoderarse de los derechos. Así que muchas felicidades por el programa. Muchas gracias. Esperamos contar contigo nuevamente. Diego. Muchas gracias, maestro, y pues antes que nada mandar un saludo a Marilu, que por ahí me está escuchando, y pues al licenciado José Aparicio y a su hermano también un saludo si nos está escuchando por ahí en el programa. Muchísimas gracias, Wonder Woman, por escucharme otra vez en este programa El Abogado Maldito. Y eso fue todo.
Adiós. Esperamos que todas tus dudas hayan quedado resueltas. Si no, espera la próxima emisión de El Abogado Maldito, donde la justicia la ponemos para llevar. Hasta la próxima.